¿Amén? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, hasta el versículo número 7. Amén. Leemos la palabra del Señor que dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Pueden tomar asiento. Esta carta de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo la escribe ya en su última etapa del ministerio. Le escribe a Timoteo dándole varias indicaciones, entre ellas la que leemos en este capítulo número 2. Una carta que a nosotros también nos invita a reflexionar acerca de nuestra vida cristiana, ¿no? Y fíjense que está comparando al cristiano, podemos, traducirlo como seguidor de Cristo, ¿no? Por eso le dijeron cristianos por primera vez. En realidad, cuando comenzó a aparecer este nombre de cristianos, no era como para halagar a nadie, sino como para burlarse de aquellos que seguían a Cristo en aquel momento. Pero qué bueno que ese nombre está perdurado hasta este tiempo, porque seguir a Cristo es realmente un honor, un privilegio, ¿no? Y significa de alguna manera también ser como el Señor. Y el apóstol Pablo, en particular en estas cartas, escribe acerca de algunas características que debe tener el cristiano o aquel que se dice seguidor del Señor, ¿no? Cuando leemos los versículos 5, por ejemplo, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lo está comparando ¿con quién? Con un atleta. Bueno, no sería mi caso, ¿no? Después dice en el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Lo está comparando con alguien que pertenece a la milicia, al ejército, con un soldado, ¿no? En algunas Biblias aparece ahí escrito arriba como un título, un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Ese título que aparece ahí no es inspirado, ¿no? No estaba en la Biblia original, son agregados que se le ponen, por eso muchas veces yo ni los menciono. A veces hace referencia bien a lo que está hablando el texto y a veces no. Son simplemente agregados, depende de la Biblia que tengamos, el título que le ponen ahí arriba, ¿no? Generalmente Reina Valera 1960 ha puesto los mismos títulos a lo largo del tiempo, en este caso un buen soldado de Jesucristo. Pero más allá de esto, no solamente está hablando de las características de un soldado, sino también de un atleta. Pero empieza diciendo de esta manera: tú pues, hijo mío, ¿qué? ¿Cuál es la indicación? Ajá. ¿En qué? En la gracia, ¿no? Pero aparece la palabra esfuérzate. Y eso es lo que la mayoría de las personas le huye. No estoy hablando en la iglesia solamente, sino en general. En general. Todos pretendemos llegar, adquirir sin esfuerzo, ¿no? Por eso tienen tanto éxito por ahí las apuestas y tantas cosas, ¿no? Yo veía, este año no lo veo tanto porque hubo ciertas restricciones, pero veía a mis alumnos ahí con el celular, que siempre lo están haciendo, ahora no tanto este año porque se trató de restringir un poco eso, y estaban metidos en el tema de las apuestas, ¿no?
Y muchos de ellos utilizando la tarjeta de crédito de sus padres para cargarle saldo a esos juegos y ahí jugar, y bueno, y estaban atrapados en eso, y muchas personas, mayores también, en ese sentido, ¿no? Poniendo el dinero, ¿por qué? Y porque de repente capaz que con una acción de un momento, ese es el pensamiento, ¿no? Puedo llegar a obtener un montón de cosas que si no necesitaría, ¿qué cosa? Esfuerzo. Tiempo, ¿no? Y el tiempo es esfuerzo, es trabajo, ¿no? Y la sociedad en la que vivimos trata de esforzarse lo menos posible. Si bien hay un montón de avances que nos han hecho mucho bien, ¿no? Hay otros avances que no sé si no nos han hecho tanto bien. Yo recuerdo, el otro día hablaba con mis alumnos del profesorado de biología allá en Tala. En ese profesorado hay una biblioteca, ¿no? Está prácticamente abandonada. Y resulta que yo les contaba que cuando yo estudiaba, yo tenía que muchas veces viajar hasta a veces 1 hora y media o 2 horas de viaje y 2 horas de vuelta, o sea, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para poder tal vez ir a buscar un libro y tomar nota. Buscaba la información, tomaba nota, y después volvía. Bueno, y ustedes hacen así, clic, y lo tienen. Está bueno, ¿verdad? En un sentido. Ahora han perdido toda la capacidad de investigar por sí mismos, de comparar. Entonces les dije, vamos a hacer una cosa. Agarramos todo y nos vamos a la biblioteca. Y nos fuimos a la biblioteca, la otra noche. Y parecían, a mí me asombraba, pero digo, wow, tan entusiasmados. Yo digo, bueno, porque cuando dije, bueno, voy a la biblioteca pensaron, uy, ¿qué va a ser esto? Entonces yo me empecé a mostrar libros, me empecé a comparar esto. Claro que, wow, esto es otra cosa, dijeron. Esto no es lo mismo que apretar un botón y nos dice esto y a ver si está bien o está mal. Ahí tenemos quién fue el autor, toda una comparación, gráficos, dibujos, algunos hechos a mano de autores de libros. Y bueno, dijeron, uy, si hubiésemos sabido antes de esto, estaban en 4º año. Perdón, este grupo en 3er año, del profesorado. Dice, las cosas que hubiéramos sacado de acá y no sabíamos. Y digo, hace 3 años que están en el profesorado. Y empezaron, y yo los miraba y tomaron nota y marcaron el lugar donde iban a sacar información, después podían sacar fotocopias, y dijeron, bueno, esto lo vamos a usar así, así, porque tienen un trabajo de investigación que hacer. Y cuando terminó yo dije, bueno, ¿y qué les pareció esto? Maravilloso. Y pudieron, realmente algunos que... Es rápido esto, ¿verdad? Pero es una monotonía también. Porque yo iba a ver una pregunta de algo, bueno, la busco, ya me dio la respuesta. Otra pregunta de algo, ya me dio la respuesta. No sé ni de dónde sale, ni quién la escribió. En cambio, el tener contacto con un libro, y aparte hay una realidad, que se desarrollan, se movilizan áreas de nuestro cerebro que cuando solamente lo vemos en la pantalla no están activos. El tema de la búsqueda del uso de un índice, ¿qué tendrá que ver esto con mi vida espiritual? Bueno, yo quiero llegar a este punto, que la sociedad nos ha llevado, con ciertos avances también, a acostumbrarnos a que las cosas parecería ser que se tienen que conseguir sin esfuerzo, o con el menor esfuerzo posible, ¿no? Yo otro día les di unas preguntas tan básicas a unos alumnos míos como, no sé, por decir algo, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántos metros tendrá esta habitación? Ay, pero no tenemos celular. ¿Y para qué tenemos celular? Y para sacar la cuenta y medir, pero no podemos medirlo de alguna manera. Y no tenemos regla. ¿Y yo no dije que midan en centímetros? Midan en baldositas. ¿Cuántas baldosas hay? No, nada. 0 razonamiento. Porque acostumbrado a qué? Listo, tengo la respuesta acá, instantánea. Entonces las cosas que son sin esfuerzo muchas veces no nos permiten a nosotros crecer ni desarrollar lo que debemos desarrollar en nuestras vidas. Ni intelectualmente y a veces físicamente, ¿no? El tema del delivery, ¿no?
que acá existe, en cierta manera, pero en Buenos Aires es lo más común, ¿no? La mayoría de las personas llaman, listo, y se te traen la puerta de la casa, se da la puerta de la casa. Como en un momento, llame ya, ¿no? ¿Cuándo lo quiero? Ya. Y si tarda más de 5 minutos, llamo a otro porque me lo trae, y si no, no te pago porque no te apuraste a traérmelo. Y hay toda una competencia para que sea en lo inmediato, ¿no? No tengo que cocinar, no tengo que pensar en una receta. Está bien en el momento. Pero si yo me acostumbro a eso nada más, jamás voy a desarrollar mi capacidad capaz para cocinar. Un ejemplo estoy dando. Otro ejemplo. ¿No? Si me lo traen, no voy a poder salir a caminar para ver las distintas opciones que tengo en distintos lugares para comprar y ver y hablar con las personas. O sea, se van cortando un montón de cosas que podrían desarrollar mi vida de una manera mucho mejor, ¿no? Porque hoy vivimos, parecería ser algo que se llama la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos haga, mejor. Y termina siendo peor, no mejor. Peor. Y en nuestra vida espiritual también pasa lo mismo. En nuestra vida como cristianos también pasa lo mismo. Por eso nos sentimos un poco extraños, capaz, cuando leemos que Pablo compara la vida del cristiano con un soldado. Pará, yo no soy soldado de nadie. Yo soy cristiano, vengo a la iglesia y escucho un mensaje y listo. Lo compara con un atleta, ¿no? Pará, si yo no te quiero caminar ni una cuadra y crees que soy un atleta. Menos. Nos chocan un montón de realidades y aparte empieza hablando y dice, esfuérzate. ¿Y en qué? Es la gracia, pero si la gracia es un regalo de Dios, ¿cómo que me tengo que esforzar en eso? Claro, no queremos esforzar. Total va a ser alguien que lo va a hacer, ¿no? ¿O no? No nos esforzamos para orar ni para buscar a Dios en la palabra del Señor porque bueno, total, algún otro me lo va a decir en algún momento. Si no, vengo el martes acá y alguno de los grupos de trabajo, como tuvimos ayer, me va a decir lo que yo necesito saber acerca de la fe, por ejemplo. O acerca del amor, alguien lo va a hacer por mí. Cuando el Señor nos manda a nosotros a orar, nos manda a nosotros a buscar del Señor y a profundizar en su palabra y conocer más a Dios. Es la responsabilidad de quién, de cada uno en particular. Pero el Señor dice, esfuérzate. Es un esfuerzo, y sí es un esfuerzo. ¿Es un esfuerzo estudiar la Biblia? Por supuesto que es un esfuerzo. ¿Es un esfuerzo orar? Sí. Ay, no, pero no tendría que ser, qué bueno que oro. No, tenemos un montón de trabas para poder orar. Y sin embargo, el Señor nos manda que oremos, que leamos su palabra, que estudiemos su palabra. Y el apóstol Pablo en sus últimos días le quiere dar un consejo a Timoteo y le dice, Timoteo, esforzate. Y Timoteo puede haber pensado, pero no, y si Pablo nos predicó de que la salvación es por gracia, que el Señor nos da todas las cosas, y dice, no, te esforzate en la gracia. ¿Qué quiere decir esto, esforzate en la gracia, que es en Cristo Jesús? Es que el Señor, por su gracia, nos otorga las herramientas para que nosotros podamos avanzar. Ahora podemos tener, la pared llena de herramientas, pero no toco una ni de casualidad. Y estamos sentándonos en el banco y nos enganchamos el pantalón todos los días con el mismo clavo, pero no somos capaces de agarrar el martillo y martillar el clavo. Y en la vida espiritual termina pasando lo mismo. Termina pasando exactamente lo mismo. Y después decimos, uy, ¿por qué me enganché el pantalón? Bueno, hermano, tenés todas las herramientas que querés pasar. Y no. Pero vivimos con la queja. Se me rompió el pantalón y espiritualmente, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Pero tenemos todas las herramientas de parte de Dios, pero nosotros no las tomamos, no las usamos. Porque necesitamos esforzarnos para eso. ¿No? Qué complicado esta noche. Esfuérzate en la gracia. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos, esto le carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Y acá viene otra palabra. Si la primera de esforzarse no nos gustó mucho, esta menos. ¿Qué dice el versículo 3? Tú pues sufre. Ay, pero hay un cartel grande que allá dice padre de sufrir. Y la Biblia me está diciendo que sufra. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué Biblia están leyendo? No sé. Tú pues sufre. Ah, no, pues yo me voy de esta iglesia, me conviene la otra que dice padre de sufrir. ¿O no? Y bueno, vaya, qué sé yo. Yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia. La Biblia le dice, a ver, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo a Timoteo su hijo y hoy a nosotros, tú pues sufre penalidades. Penas, cumplir pena. De hecho, Pablo sabía mucho de eso porque estaba cumpliendo una pena en la cárcel. Había sido encarcelado, había sido liberado y lo habían metido preso otra vez. Y por eso cuando le escribe a Timoteo la segunda carta, dice un montón, me dejaron solo. Porque se avergonzaron de que yo estuviera preso. De que se identificaran con que eran un hermano de Cristo y que yo estaba preso. Entonces dije, no, yo no sé quién es Pablo, no lo conozco. Lo abandonaron. Le pide a Timoteo en esta misma carta, venía a verme, mirá que viene el invierno, tráeme algo de abrigo, porque imagínense que no le iban a dar una frazadita como ahora que le dan sueldo y todo a los presos. Le estaba pidiendo, mirá que se viene el invierno, tráeme, me olvidé hallar un saco, por favor tráemelo. Y le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades. ¿Qué está diciendo? Tenés que estar dispuesto al sufrimiento por causa de tu vida cristiana. Eso tampoco nos agrada tanto, ¿no? Estamos dispuestos sí a ser bendecidos por Dios. Estamos dispuestos a que podamos cada día tener lo necesario. Esa parte nos encanta y está bien. Sin embargo, también tenemos que estar dispuestos a padecer, a sufrir penalidades por causa de Jesucristo. Esa es la parte que nos complica, ¿verdad? Hay que esforzarse. Nosotros cuando leemos en el Evangelio nos comenta acerca de que nosotros tenemos que estar vestidos con cuestiones espirituales, ¿no? Con la fe, el escudo de la fe, el casco de la salvación, y se nombran distintas formas de cómo estar vestido espiritualmente. ¿Qué hacemos si tenemos toda esa ropa pero la tenemos ahí colgada o en una vitrina? ¡Qué lindo que está! Pero afuera están tirando flechas. Yo salgo sin esa coraza y me la van a dar a la flecha. Me van a lastimar, me van a atravesar. Y después decir, ay, pero ¿cómo puede ser? Dios no estuvo conmigo, me abandonó. Sí, pero mirá la armadura que tenés y no la estás usando. Porque no queremos esforzarnos de tener que usarla, ponerla para salir a la vida. Entonces, ¿cómo salimos a la vida? Anoche hablamos algo de eso también. Con nuestras propias fuerzas. Con lo que yo puedo. Con respecto a la fe, ¿no? No confiando en el Señor, sino confiando en nuestras propias fuerzas. Y eso sería el ejemplo. Yo no me va a pasar nada, yo puedo y meter una flecha en la cabeza. ¿Y qué pasó con lo que Dios te dio para que puedas? No lo tomamos, no lo usamos, no lo ponemos en práctica, no nos esforzamos en esta gracia que el Señor nos ha dado para poder hacer uso de todas las herramientas espirituales que tenemos. Esa es nuestra parte. Tenemos una responsabilidad nosotros cada día de tomarnos de la palabra de Dios y no solamente leerla, conocerla, sino ponerla en práctica, porque si no es tal cual como esto, tenemos el lugar lleno de herramientas, pero no las usamos. Hasta las ilustramos, pero no las usamos, no las tomamos para reparar lo que hay que reparar. ¿Cuántas cosas en tu vida habrá que reparar? Bueno, cada uno sabe. En su interior,
en sus pensamientos, en sus emociones, en sus debilidades, en sus temores, pero un montón de cosas que reparar. ¿Y qué estás haciendo con todas esas herramientas que Dios ha provisto para que podamos solucionar estos problemas? No las estamos tomando, no nos estamos ocupando. Y Dios no solo nos manda a ocuparnos de lo nuestro, sino también de los demás. Menos a veces. ¿Verdad? Porque si no estamos sanando lo que nosotros necesitamos sanar, mucha más dificultad vamos a tener para poder ayudar a otros. Y es necesario. Por eso luego dice, bueno, yo les voy a hacer una comparación. Y dice, ninguno que milita, o sea que es soldado, que está en la milicia, se enreda en los negocios de la vida. No podría de ninguna manera, sería incompatible, a fin de que le agradara a aquel que lo tomó por soldado. ¿En qué sentido dice no se enreda en los negocios de la vida? Pierde el tiempo y no hace uso de lo que tiene que usar. Yo me imagino, bueno, en medio de una guerra, de una batalla, y hay que estar preparado con el arma ahí al lado, con los botines medio puestos, la ropa y con el casco. Y de repente suena la sirena y hay uno que está, no sé, jugando las cartas y tomándose un whisky. En short y chancletas. Y bueno, va a tener bastante más opciones de que lo lastimen o de salir herido que aquel que está preparado como tiene que estar preparado un soldado. En medio de nuestra vida cristiana vamos siendo formados, vamos siendo preparados, hay instrucciones de parte de Dios para que vayamos creciendo como un soldado. El primer día que entra un soldado y le dice, bueno, a ver, subí hasta allá esos 10 metros con una soga y no llega ni a medio metro. Pero con la práctica un día lo logra. Hay un esfuerzo. En algún momento antes se usaba esta frase, decía, hay un precio que pagar para alcanzar las cosas. No, pero hay un esfuerzo que tenemos que hacer en función de lo que Dios nos da para poder estar preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra, dice la Biblia. Preparados para toda buena obra. Pero si no lo practicamos, y nos va a costar absolutamente todo. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Imagínense el soldado, después voy con el atleta, que dice, bueno, no, es muy pesado este casco, me voy con una gorrita, hermano. El casco tiene una función, una esquirla, algo, bueno, tiene una capacidad mayor para poder retenerlo y no que le parta la cabeza. Si andan con una gorrita de lana o de tela, es lo mismo que la nada en la función. No, pues igual tengo gorra. Y algunos en su vida cristiana también viven en esos atajos. No se esfuerzan por estar preparados realmente, espiritualmente, para vivir una vida cristiana como Dios quiere, sino que, bueno, un más o menos. Y un más o menos es tener esa gorrita de tela que cuando vino el problema, cuando estalló la granada ahí cerca, la esquirla se metió en la cabeza. Ahora, si tenías el casco, no iba a suceder. Entonces después decimos, ¿y qué pasó? Dios me abandonó, no estaba conmigo. Y te dice, ¿y el casco? ¿Y la coraza? ¿Y la espada? ¿Dónde están? Y no, porque era pesado. Bueno, pero tiene una función. Esfuérzate. Esfuérzate. Sufre penalidades. Es en la escuela. Es en la escuela de nuestra vida cristiana. Todos los días. Ayer hablamos de esto. ¿Y qué pasa? Y con la gente no es fácil tratar. Y a veces incluso dentro de la misma familia no es fácil. Por supuesto, en la escuela. Sufre penalidades para ir creciendo en Cristo. Ah, no, pues yo no quiero sufrir nada. Bueno, anda a la otra iglesia que dice, pare de sufrir. Bueno, que Dios te ayude. No sé qué Dios te va a ayudar. ¿Saben por qué tienen éxito estos lugares? Porque te dicen, por ejemplo, bueno, pasá por acá por el caminito de la sal y se te terminan los problemas. Ya está, ¿quién no lo hace?
O te vendo un aceitito con el aceite del Monte de los Olivos, con el aceite que compró el chino y a la vuelta. Pero dicen que el Monte de los Olivos, si te compras esto y te tomas un trago, se te terminan todos los problemas. Claro, no hay esfuerzo, no hay nada, no hay que leer la Biblia, no hay que orar, no hay que poner en práctica la fe, ni la paciencia, ni la paz, nada. Bueno, pero eso es otra cosa, no es el camino del Señor. El camino del Señor nosotros necesitamos esforzarnos, necesitamos estar preparados para sufrir penalidades, porque eso nos capacita para ser como el Señor quiere que seamos. Las pruebas, las dificultades nos moldean para ser como Jesús. A veces decimos, ¿y por qué? Bueno, y porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Y dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, dice después, para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué estás esperando? Hay que trabajar. Y si para trabajar es necesario el esfuerzo. Hay distintos tipos de trabajo, pero todo trabajo necesita un esfuerzo, dedicación, tiempo, para obtener los frutos. Y en la vida espiritual lo mismo, ¿no? A veces pensamos, bueno, porque es Dios que se encargue Él de hacer todo lo que Él quiere hacer en mi vida. No, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si no, no tendría sentido decir que nos tenemos que esforzar. Esfuérzate en la gracia. Hay una responsabilidad nuestra y hay un esfuerzo que tenemos que poner nosotros para alcanzar, ¿qué cosa? El propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. El apóstol Pablo mismo decía con respecto a esto, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. ¿Hacia qué? Hacia el premio del llamamiento. ¿De qué está hablando? A ver si logro alcanzar el propósito por el cual Dios me llamó un día. Pero me tengo que esforzar. Yo leo la carta de Pablo y digo, bueno, Pablo ya lo alcanzó seguramente. Él mismo está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Y entonces qué queda para mí? Por supuesto que me tengo que seguir esforzando para alcanzar el propósito. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que Dios es el que nos acompaña. Él va delante nuestro. Y no solamente eso, sino que nos da todo lo que nosotros necesitamos para cumplir con ese propósito. Los que no lo usamos somos nosotros. Somos tan cabeza dura a veces que tenemos que cruzar un río y Dios nos da un bote y nosotros decimos, no, pero yo sé nadar. Y allá vamos a parar a comentar. Nos metemos acá y terminamos en el Río de la Plata. Ay, pero ¿por qué será? Y dices, pero si a ellos he hecho un puente para que pase. Pero somos cabezas duras muchas veces. No usamos las herramientas que Dios nos da. No nos movemos según los diseños de Dios y nos movemos los nuestros y tenemos más problemas que soluciones. ¿O no? Bueno, si usted siempre ha hecho todo bien, me alegro. Pero esta es una realidad. Dice el labrador para participar de los frutos. ¿Cuántos quieren participar de los frutos? Todos. Debe trabajar primero. Hay que esforzarse. Y dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque para movernos en esto hay que ser sabios. Hay que ser inteligentes. El que actúa con poca sabiduría no va a esforzarse en cumplir con el propósito de Dios. Va a ser negligente en eso. Y bueno, va a sufrir las consecuencias. Pero qué bueno que Dios hoy nos está hablando para que hoy prestemos atención a esta palabra y decir, a ver, ¿cómo estoy caminando?
¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Será que en las decisiones que tomo, las cosas que hago, estoy confiando en el Señor? ¿Será que estoy tomando, por ejemplo, como hablábamos anoche, la herramienta de la paz en mi vida? ¿O estoy como loco? ¿Será que estoy tomando esta fe que Dios me ha dado? ¿O lo hago con mis propias fuerzas? Confiando en mis propias fuerzas. ¿Será que estoy poniendo la mirada en la esperanza que es Cristo y eso me produce gozo, o vivo amargado? ¿No? Y después decimos, ¿por qué será? Y porque no estamos enfocados en lo que el Señor nos ha dado. Y después el Señor, por supuesto, que hay un versículo que a mí me encanta, que me ha confrontado más de una vez, lo sigue haciendo, es este, que dice el Señor mismo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Es una regla. Nos está dando la clave el Señor de cómo. Por eso entendemos un poco en ese sentido, digo un poco porque a veces no es tan fácil entender las locuras que hacía Pablo. Entendemos un poco porque él dijo, bueno, entendí perfecto, Señor, tu mandato. Primero el reino de su justicia y lo demás va a ser añadido. Y él iba por el reino de Dios y su justicia, buscando completamente, con todo lo que él era, cumplir con el llamamiento de Dios y despojándose de todo lo que no le servía para tal fin. Hay cosas en nuestras vidas que no nos ayudan, que son contrapesos. A veces son simplemente pensamientos, y cuando digo simplemente no lo estoy minimizando, porque nuestros propios pensamientos a veces son tan pesados que no nos dejan avanzar. A veces son pensamientos, a veces son situaciones que hemos vivido, a veces son situaciones que estamos viviendo. Y es necesario que nosotros podamos decir, a ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Bueno, yo te doy todas las herramientas. ¿Para qué? Para que busques primeramente el reino de Dios, su justicia, y yo me voy a encargar del resto. ¿Qué necesitamos para eso? Y fe. Fe. Creerle a Dios. Que si yo me ocupo de eso, Él se encarga del otro. Amén. Dice la Biblia también, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me niegue pan. Pero ¿a quién se le llama justo? Es al que pone a Dios en primer lugar en su vida. ¿Verdad? Entonces, nos choca un poco tal vez, ¿no? Porque nos gustaría que dijera el versículo, bueno, pare de sufrir. O imagínense que cuando estaba leyendo esta carta a Timoteo, hubiera sido más gratificante. Bueno, Timoteo quiere decir que a partir de ahora ya no vas a tener ningún sufrimiento. No, Pablo le dijo, bueno, prepárate para sufrir. Es más, como se lo ordenó, sufre penalidades. Ni siquiera le dio opción. Y empezó diciendo, hijo mío, qué lindo lo que me va a decir. Bueno, esforzate. Prepárate para sufrir. Tenés que ser como un soldado. Tenés que ser como un atleta. Tenés que ver como el labrador. Labra, trabaja y trabaja para luego obtener el fruto. No puede venir el fruto primero antes que el trabajo. Entonces, nuestra responsabilidad es poder tener esa capacidad de poner nuestra vida realmente en las manos de Dios. Y vivir en obediencia a su palabra. Y buscando cada día poder cumplir con el propósito por el cual Él nos llamó. Va a decir, ¿cuál es el propósito con el cual Dios nos llamó? Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero esencialmente que nosotros seamos luz y sal, que podamos alumbrar a los que están alrededor para traerlos a Cristo. También hemos sido creados para alabanza de Dios, para exaltar y bendecir su nombre, para honrar a Dios. Que otros puedan decir, aún cuando estamos en problema, nosotros podemos decir, no hay problema en realidad porque yo sé muy bien en quién he creído, y eso le da la gloria a Dios.
Amén. O sea, hay un montón de formas que nosotros podemos estar viviendo en la plena voluntad de Dios según su llamamiento. Más allá de que tenemos objetivos como iglesia para ir hacia adelante y tenemos que estar involucrados, sí, por supuesto, pero en lo cotidiano nosotros podemos estar cumpliendo con el llamamiento de Dios o no, ¿verdad? Y no cabe lugar para decir no puedo, no tengo, no alcanza. Porque es ahí cuando el Señor le dice, ¿quién te dijo que lo vas a hacer con tus fuerzas si no es con mis fuerzas? Y ahí está, ¿no? ¿Tenés un mar de problemas adelante? Ajá. Bueno, pero tenés el Dios que abre camino en el mar. Vos no vas a poder. No, yo tampoco podría, pero Dios sí puede. Te estás muriendo de sed en medio del desierto y no se puede hacer nada. No, pero Dios hace salir agua de la roca. Entonces ahí está, ¿no? El poder aferrarnos a la ramita de Dios y no decir y se espera, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde saco una canilla en el desierto? Y no hay. Bueno, me voy hasta Santa Anita a comprarle a Fabio una canilla. No, estoy en el medio del desierto. No hay, no tengo. ¿Y qué hacemos? Y muchas veces yo lo veo y me ha pasado conmigo mismo, como que Dios me está mirando y diciendo, qué cabeza dura que sos. Levantá tus ojos al cielo, mírame. Yo te puse en ese problema para ver qué haces otra vez. Y a veces vamos a volver a pisar la misma baldosa hasta que aprendamos. Porque Dios quiere que crezcamos en fe, en confianza en Él. Nuestra vida es una escuela. Y a veces nos sacamos uno a cada rato en el mismo examen en sí. A veces los profesores estaban en la sala de profesores y dicen, pero yo no puedo entender. Le vengo tomando hace 3 años el mismo examen, no le cambié ni un número y lo siguen desaprobando. Dice, ni siquiera se avivan de que es el mismo examen. Y en nuestra vida espiritual muchas veces hacemos lo mismo. Seguimos desaprobando en la misma área. Bueno, algo tenemos que hacer. Dios nos está diciendo, no es así nomás. Es como un soldado. Tenés que esforzarte, tenés que prepararte, tenés que aprender cosas. Tenés que crecer. Es como un atleta. Se prepara como un labrador que tiene cuidado específicamente de qué hacer, en qué momento hacerlo, para que luego haya frutos, si no, no. ¿Verdad? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo bueno es que el Señor promete estar con nosotros siempre, ¿no? Por eso el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está diciendo? Humanamente hablando, un desastre. Estoy preso, me está pasando todo esto, pero espiritualmente hay libertad. Hay victoria, porque la palabra de Dios no está presa. Y Pablo dijo, mi propósito es que la palabra de Dios sea predicada. Y eso está sucediendo. O sea que nadie ni nada me puede parar. Amén. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Si quieren ponerse de pie, yo quiero terminar estos 3 versículos últimos que dice, palabra fiel es esta, mientras preparamos lo de la cena. Si somos muertos en Él,
también viviremos con Él. Está diciendo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te mueras? Sí, pero hay una promesa de vida eterna. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ojo, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué esto acá? Y porque somos imperfectos. Y Él ya lo sabe de antemano. Él no puede negarse a sí mismo. Porque una vez que somos suyos. Y no le negamos. Nos podemos equivocar, nos podemos caer, podemos tropezar. Pero no vamos a negar que Él es nuestro Señor y nuestro único Salvador. Así que si sufrimos, quédense tranquilos porque reinaremos con Él. Y lo peor que nos podría pasar, ser muertos. Dice la Biblia, también viviremos con Él para siempre. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche. Te doy gracias, Dios, porque por un lado podemos ser confrontados, pero por otro lado, Señor, nos da esperanza, nos da nuevas fuerzas para entender, Dios, que hemos sido llamados con un plan, con un propósito, y que tú nos das las herramientas y las fuerzas para poder cumplirlo. Y que si, Señor, vamos caminando hacia eso, tú prometes, Dios, que cualquier cosa que nos suceda, tú ya lo tienes todo bajo control. Que si incluso diéramos la vida por ti, si fuera necesario, contigo viviremos eternamente. Que si sufrimos, que no nos hagamos problema, porque un día vamos a reinar por toda la eternidad contigo, Señor. Y que si nos equivocamos y caemos, tú siempre estás fiel al lado nuestro. Señor, te damos gracias en especial manera en esta noche que recordamos tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque por el derramamiento de tu sangre es que nosotros hoy podemos ser rescatados, liberados de la esclavitud del pecado y poder ser hechos hijos de Dios. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos en el nombre de Jesús.